Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y vamos a seguir viendo cómo iluminar correctamente una escena en Blender. Y bueno, de lo que me gustaría hablaros hoy particularmente es de cómo añadir textura a nuestra iluminación, ¿vale? Tenemos muchas formas de hacerlo y bueno, lo que voy a hacer es crear una pequeña escena, nada demasiado complicado, es simplemente eh, Susan encima de un plano, que es una de las cosas más sencillas que podemos hacer dentro de Blender y que lo hemos hecho muchas veces dentro de los vídeos con los que estamos trabajando. Y bueno, sin más, la composición la voy a hacer en Cycles porque me parece que es bastante mejor motor de render que Blender Render. Pero bueno, sin más, voy a añadirle un par de materiales. Por ejemplo, aquí voy a ponerle una textura que tengo más o menos alguna en el escritorio, creo recordar. Sí, mira, vamos a poner esta. Y como vector vamos a poner generado automáticamente. Como vemos, eso es más o menos lo que queremos. Y le voy a crear otro material un poquito más complejo a Susan, hecha a partir de un material difuso y un material glossy. Y como vector, a ver que he perdido, ¿dónde está el vector? Ah, vale, todavía no. Vamos a ponerle también una textura de imagen, que voy a ponerle la misma y como vector ahora sí, material generado, para que sea bastante parecida. ¿Vale? Vamos a añadirle un par de cositas más. Lo que estáis viendo ahora es exactamente el mismo material de Susan, solamente que en lugar de en el panel propiedades, en el compositor. Y lo que voy a hacer es añadirle un boom map, un mapa de normales a partir de la misma textura, y se lo voy a conectar al canal de desplazamiento para que como veis mejor dicho, le añada un poco más de, de relieve. Normalmente no se hace así, aquí esto es un poco chapucería, de hecho vamos a hacerlo un poquito mejor, vamos a sacar desde aquí la misma textura hasta aquí y vamos a ponerle que en lugar de color es non color data y vamos a rebajarle la intensidad a 0.1 o una cosa así, simplemente para que se vea mejor todo lo que sería el detalle, ¿vale? Eh, vale. Esta va a ser nuestra escena base y sobre ella vamos a empezar a iluminar y texturizar, ¿vale? Voy a empezar poniendo una fuente de luz cualquiera, que puede ser por ejemplo de tipo Sun, ¿vale? Y cuando hablo de texturizar la luz, realmente me estoy refiriendo a poner cualquier tipo de elemento entre la propia fuente de luz y nosotros, ¿vale? Podría ser algo tan sencillo como, por ejemplo, como veis, poner un par eh, de elementos que se fuesen cruzando alrededor de nuestra escena para que generasen sombras sobre nuestra fuente de luz. Esto de por sí ya nos va a dar bastante buen resultado. Estoy viendo aquí, es que voy a poner el outliner para seleccionar rápidamente, por ejemplo, mi fuente de luz y reducirle el tamaño. Como veis, vamos a poder jugar con cuestiones como cuánto se está desenfocando la luz y demás. Esto ya lo vimos en un vídeo anterior, pero quería que lo vieseis un poco aplicado, porque lo interesante es que de esta forma generamos sombras un poco más complejas. De todas formas, trabajar con este tipo de geometría así es una chapucería, ¿vale? Es muy rápido, es muy resultante, tenemos bastante control, pero al final llenamos nuestra escena de elementos con los que no queremos trabajar, ¿vale? Otra solución más elegante puede ser trabajar únicamente con un plano que, como veis, añade el mismo tipo de sombra, pero a ese plano texturizarlo
y decirle que es transparente. Es decir, dejamos la pestaña material, creamos un nuevo material, le decimos que es un material transparente y le decimos que va a cargar una imagen. Por ejemplo, alguna que tenga por aquí. Vamos a poner esta misma. ¿Vale? Como veis, de momento no se ve nada porque no le he puesto un vector que tiene que ser, bueno, por defecto voy a ponerle el generate, y como veis ya esto empieza a generar sombras mucho más ricas. ¿Vale? Tendría que, para que lo veáis un poquito mejor, quitarle tamaño. ¿Vale? Como veis, este tipo de sombras tan complejas serían muy difíciles de simular añadiendo simplemente objetos geométricos. ¿Vale? Entonces lo mejor es ponerle una textura y trabajar con ella. Sin embargo, la textura, por cómo funciona el sombreador transparent, no queda del todo bien directamente. Yo lo que suelo hacer y recomendar siempre es añadir aquí un converter RGB to blanco y negro, ¿vale? to black and white, y de esta forma, como veis, obtenemos una textura mucho más útil para lo que queremos hacer, que en este caso es sombrear. ¿Vale? Podemos ir ampliando y después bastaría con ir moviendo nuestra sombra o nuestro plano de sombra hasta que logremos iluminar como a nosotros nos gustaría. Como veis, este tipo de sombra sería muy difícil, por no decir imposible, lograrla de otra forma. ¿Vale? Después ya si queremos, pues ya iremos añadiendo un poquito de desenfoque por medio de ampliar el tamaño de nuestra fuente de luz. ¿Vale? Y de esta forma pues crearíamos una fuente bastante interesante. Aún tenemos otro sistema muy interesante que podría complementar estos dos que hemos visto ahora mismo. Voy a cambiar la fuente de luz para que veáis que esto se aplica básicamente a todas las fuentes de luz. ¿Vale? Por ejemplo, ahora vamos a trabajar con una fuente de tipo spot, que es bastante diferente, sobre todo por tema de potencia de luces. Acordaros que suele requerir bastante más potencia para iluminar, pero bueno, he puesto este tipo de fuente de iluminación y en lugar de añadir objetos o añadir un plano texturizado y transparente, lo que voy a hacer es añadir la textura directamente a mi lámpara. ¿Vale? Como veis, la tengo seleccionada, este es el material de la lámpara, y lo que voy a hacer es poner una geotexture, un vector y después un texture coordenado. ¿Vale? Aquí es muy importante saber que no puedo coger y decirle generate vector, vector a vector y color a color y poner aquí la textura con la que estaba trabajando antes. Esto no va a funcionar bien. ¿Vale? Yo lo que suelo recomendar es conectar desde normal a vector y fijaros, aquí volvemos a obtener lo mismo que estábamos sacando por medio del plano texturizado. Podríamos hacer exactamente lo mismo, ya que la textura nos está teniendo mucho de verde, pues ponemos otro color, perdón, converter RGB to black and white, se lo colocamos aquí. ¿Y qué diferencia tenemos ahora? Pues por un lado podríamos simplemente rotar nuestra fuente de luz para cambiar la iluminación, pero si os fijáis no va a cambiar la textura. ¿Vale? Rotamos la fuente de luz, pero la textura se mantiene. Si quisiésemos cambiar la textura, lo haríamos desde el nodo mapping, girándola o por ejemplo trasladándola, ¿vale? Hasta que lográsemos la iluminación que a nosotros nos interesase. Le voy a subir la potencia a esta fuente de luz porque, como os he dicho, los focos suelen requerir mucha más luz, ¿vale? Y bueno, de esta forma, como veis, obtendríamos otra vez el mismo tipo de sombras que antes, pero de una forma seguramente más limpia porque no habría elementos sueltos por nuestra escena.
Y bueno, esto es básicamente lo que os quería comentar en este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo sobre Blender. Venga, un saludo.